Bueno, ya tenemos el quórum, así que si les parece, antes de empezar con el plenario, vemos los dos proyectos que tenemos para nuestra comisión, para la Comisión de Presupuesto. El primero, básicamente lo que hace es junta el conjunto de proyectos que se presentaron con el tema de la emergencia por el volcán del Calbuco. Son proyectos de la senadora Crexel, de la senadora Arda y Linares, Pichetto y García Larraburu, de Guinle y de Pereira. Y lo que hacemos es juntar ese conjunto de proyectos, poniendo los departamentos y las áreas afectadas, agregando alguna cuestión vinculada a la ley de emergencia agropecuaria, de cómo se vincula una cuestión con la otra. Pero bueno, me parece que es el tema usual, es parecido a lo que sacamos en momentos anteriores por otras situaciones similares que tuvimos, parecidas. Así que si estarían todos de acuerdo, lo pasaríamos a la firma. Bien, perfecto. Sí. Sí, Guinle. Están. Guinle y Orada. Les reitero, son proyectos de la senadora Crexel, los senadores Orada y Linares, los senadores Pichetto y García Larraburu, el senador Guinle y el senador Pereira. Ese conjunto de proyectos estaríamos vinculando con el tema emergencia erupción Calbuco. Están todos. Están todos vinculados. Y el segundo proyecto es una vieja cuestión que básicamente lo que busca es ampliar la zona geográfica para la exención del impuesto sobre los combustibles. Esto es un proyecto, bueno, que justamente como todos saben, esto antes se trazaba por un límite en el medio de la provincia de Río Negro que dejaba algunas áreas bastante complejas por el tema de que se pasaba el combustible de un lado para el otro. En este proyecto lo que estaríamos haciendo es extenderlo al conjunto de la provincia de Neuquén, al conjunto de la provincia de Río Negro y sumar dos localidades que por proximidad geográfica de la provincia de Buenos Aires, que sería Carmen de Patagones, y La Pampa, que sería Adela, que correspondería para darle unicidad a la medida. Básicamente las estimaciones que tenemos es que apenas esto insumiría un 10% del costo fiscal que tiene en total la medida. Hoy esta medida tiene un costo fiscal total de 1.740 millones, según el Ministerio de Economía, y con esto se incrementaría no más de un 10%, digamos 170 millones como mucho, y tendría bastante que ver con la eficiencia de la medida por el tema de las vinculaciones que hay entre un lado y del otro. Así que sería un poco la cuestión. Sí. Sí, es a los efectos de hacer algún planteo que tiene que ver también con el norte argentino. Yo no estoy planteando de que estos proyectos no puedan ser viables, los que benefician a todo el sur patagónico, pero me parece que también hay que buscar algún equilibrio regional, porque estas provincias cobran regalías, no es que no cobran regalías, estas provincias son socias de YPF, sin embargo se han emitido títulos públicos que pagamos todos los argentinos, hasta ahora las provincias no han puesto un solo centavo para las acciones de YPF. Por ahora los bonos que se han entregado son bonos del Tesoro Nacional que pagamos todos los argentinos. Entonces, nosotros estamos en idénticas o peores condiciones en el norte argentino que las provincias del sur. Si vamos a sacar un proyecto de esta naturaleza, yo concretamente pido que se incorpore el norte argentino. Incluso, fíjense que hay un tema que yo lo planteé la otra vez en la sesión del Senado, me hicieron alguna observación, me quedé con las dudas, después volví a averiguar, que tiene que ver con un beneficio exclusivo que hay para la energía en Santa Cruz. Todos los habitantes de Santa Cruz, todos los habitantes argentinos, perdón, pagamos un 0,6% o 0,6 por mil de las boletas de luz, que era para beneficiar en ese tiempo, y estaba bien justificado porque no había un sistema interconectado nacional, y entonces nos parecía correcto de que, bueno, se beneficie una provincia determinada, pero ese sistema ya está en vigencia hace varios años, no creo que debe ser por lo menos 4 o 5 años, ya está vigente ese sistema interconectado nacional. Sin embargo, en nuestras facturas de luz de todos los argentinos seguimos haciendo un aporte del 0,6
para la provincia de Santa Cruz. Entonces, yo repito, no es que me oponga a un beneficio, siempre que sea un beneficio para una provincia argentina, trataré de acompañarlo, pero no puedo menos que en defensa de las regiones a las que nosotros pertenecemos, hacer este planteo, porque es absolutamente justo. Nosotros pagamos muchísimo más el combustible que aquí en la capital federal, que en la provincia de Buenos Aires. Todo el norte argentino, el noroeste y el nordeste argentino. Entonces me parece que si se va a buscar un beneficio para estas provincias, me parece que nosotros no podemos quedar afuera. Este es el planteo concreto que quiero hacer, presidente. Sí, yo particularmente me parece interesante y estaré dispuesto a estudiar también, ver cómo se puede trabajar para el tema de las provincias del norte argentino. Sí me parece que en este caso puntual estamos hablando de un beneficio que no es para los gobiernos, sino para las familias, para las personas, ¿no? Y tiene más que ver con la instancia geográfica en general de las localidades, pero me parece justo y lógico trabajar también algo puntual pensando en la realidad de las provincias del norte. Yo estaría de acuerdo, ¿no? Y en lo que hace referencia al tema de Santa Cruz, ahí la senadora me corregirá, pero si bien tengo entendido, esto fue hace poquito que se hizo el interconectado y que la presidenta justamente anunció que se iba a dejar de pagar este gravamen, pero no sé si la senadora quiere precisar algún detalle más con el micrófono. Sí, exactamente. El año pasado recién nos conectamos a todo el país. La presidenta lo anunció públicamente, que iban a dejar de aparecer este impuesto en las boletas. Me comprometo a pedir por qué hasta ahora no se ha sacado, porque si fue un anuncio público de la presidencia, para traerles para la próxima reunión la información. Y después también comparto lo que hizo el senador Rosas, pero también quiero fundar algunas de las cuestiones referidas a estos proyectos, que no solo tiene que ver como que somos productoras de petróleo, sino también tiene que ver por ahí con lo que nosotros llamamos siempre lo que es la zona desfavorable, vivir en nuestra provincia donde las extensiones de los pueblos son tan largas, las inclemencias climáticas son totalmente distintas al norte argentino, pero sí también comparto la necesidad de que pudiéramos también trabajar en un proyecto que lo presente el senador y poder trabajar en ese sentido también, ¿no? Perfecto. Senador Barrio Nuevo. Bien, vamos. Gracias, presidente. Bueno, sin duda este tipo de cuestiones, cuando entran en juego las distintas regiones, es lógico que se produzca la tensión, digamos. Con el senador Urtubey hemos conversado en a medida que se exponía, y queremos proponer una fórmula, digamos, para zanjar esto, que es firmar el despacho así como está, digamos, con la modificación propuesta por el senador Pichetto y Pereira, y simultáneamente conformemos una comisión, los senadores del norte, para estudiar con la debida profundidad y detenimiento el tema, y seguramente de ahí puede surgir alguna alternativa como para que no se produzca ninguna descompensación. Una cosa así. Senadora. Gracias, presidente. Le tomo la palabra al senador. Creo que lo podemos hacer a la brevedad porque cuando uno trata de resolver asimetría, creo que no hay peor asimetría que el norte pobre. Nosotros tenemos un norte pobre, un centro rico y un sur despoblado, y a eso lo vemos, pero la verdad que cada vez que hay alguna cuestión que favorece a un sector, al que siempre se le olvida es al norte pobre. Y las economías regionales nuestras están absolutamente exhaustas. En el caso de Tucumán, el tema azucarero ha llegado realmente a límites que son insoportables. Entonces, si nosotros no tomamos de verdad este tema en nuestras manos y vemos cómo hacemos para que el costo del flete realmente para el productor sea diferente, cómo entre todos estudiamos alguna salida, realmente lo que vamos a vivir en este tiempo que viene en el norte va a ser peor que lo que ya nos está pasando. Así que yo les diría, y me voy a poner al lado de usted en la propuesta que hace o de ustedes,
podemos empezar la semana próxima misma, viendo si generamos hasta invitaciones a muchas personas que nos pueden ayudar a que realmente hagamos un proyecto que sea modelo, ¿no? Senador. Sí, presidente, dos palabras complementarias. Me parece bien que se pueda haber un análisis de la provincia del norte. La realidad es que no tenemos el origen de esta ley, que me parece que está muy vinculado a lo que dice la senadora de Santa Cruz, que está vinculado a las zonas desfavorables, inclusive hay un sector de la provincia de Buenos Aires porque tiene condiciones patagónicas. Me parece que esto es una ampliación de esa ley que tiene origen en una serie de argumentos que me parece son válidos, por eso está bien, digo, no me parece mal que se analice lo de las provincias del norte complementariamente, porque a lo mejor es analizable desde otro punto de vista. También es cierto y me parece importante, yo he hecho algún planteo, sobre todo cuando YPF pasó a tener conducción estatal, que los combustibles tengan el mismo precio en todos los sectores del país, porque la verdad que hay lugares que tienen, hay diferencias pequeñas, pero digamos, no lo mismo cuesta el gasoil en Mendoza que en Bahía, ni en Bahía que en La Plata, y me parece que este es un tema que se merecería un análisis global, porque la verdad que el tema productivo afecta sustancialmente a las provincias del norte, bueno, las que están más lejos de los puertos, fundamentalmente, y uno cuando ve que estas pequeñas variaciones que hay en el valor del gasoil sobre todo, están impactando, me parece, también en las economías regionales en alguna forma. Así que digo, dos planteos. Uno es el origen de esta ley, que me parece que es una ampliación de alguna zona, que me parece que tiene un origen distinto a lo mejor el planteo del norte por otras razones. Y por otro lado, ver la posibilidad de a ver si pudiéramos con la gente de YPF analizar la posibilidad, al menos de unificar el criterio del valor de los combustibles, ¿no? Sí. Senador. Sí, yo en principio no me opongo, creo que es una iniciativa que seguramente tiene sobrados argumentos para que se aprueben, pero lo que quisiera es que asumamos el compromiso de analizar el tema del norte argentino, porque, repito, esta no es o no debiera ser una pelea entre pobres, como decía la senadora por Tucumán, pero las provincias del sur cobran regalías por el petróleo. Nosotros somos productores en muchas provincias del norte y del nordeste argentino de soja. Ahora, las retenciones de soja, después hay una subdistribución a las provincias argentinas y se distribuye entre todas las provincias argentinas, no únicamente en las que producimos soja. Y nosotros nunca hemos hecho un planteo de que a las provincias del sur que no producen soja no les corresponda, porque, digamos, argentinos somos todos, no importa dónde hayamos nacido, ¿no? Si nacimos en Tucumán o en Chubut o en el Chaco. Entonces, creo que tiene que haber alguna vez alguna consideración para el norte argentino. Y este tema del combustible, no se justifica que nosotros paguemos muchísimo más caro a 1000 kilómetros de distancia que la capital federal y la provincia de Buenos Aires. La verdad que esto afecta la economía, afecta el bolsillo de la gente y además me parece que lo que hay que buscar en este país es un equilibrio en el desarrollo de las economías regionales, y mientras no busquemos algunos beneficios directos, como por ejemplo en el tema del transporte, primero, nosotros no producimos exactamente por la calidad de la tierra, por el régimen de lluvias, que el centro del país. Si a esto le tenemos que sumar el exceso que pagamos en transporte, y a eso tenemos que sumarle el valor del combustible, que es altamente superior a cualquier otra región del país, la verdad es que nos preguntamos por qué a nosotros nos tocan todas las malas. Alguna vez tiene que haber alguna disposición de los representantes del pueblo argentino que reconozcan que el norte argentino necesita salir de su pobreza estructural, porque tenemos un problema de pobreza estructural, además de las circunstanciales pobrezas, a veces por distintas políticas públicas. Entonces yo voy a acompañar el proyecto del senador Pichetto y del senador, no sé
creo que son 12, Pereira, pero asumiendo el compromiso en la comisión, con todos los senadores aquí presentes, de que estudiemos un tema para el norte argentino con respecto al valor del combustible. Absolutamente de acuerdo. Senadora. Yo, bueno, en el mismo sentido quiero plantear las asimetrías y las dificultades que están teniendo las economías regionales en este momento, la verdad, para salir, ¿no? O sea, por poner el caso de Mendoza, está cayendo al 5% el Producto Bruto el año pasado, 2014, se han perdido 3.000 puestos de empleo privado registrados en la provincia. Todo su sector agrícola, industrial, agroindustrial ha caído de una manera estrepitosa. Bueno, ya saben la crisis vitivinícola que estamos enfrentando. Uno de los principales problemas es el incremento de los costos internos y dentro de ese incremento de los costos internos el problema de transporte y el problema de combustible en los incrementos que ha tenido en los precios para recibir las labores agrícolas. O sea, no es menor. Y nosotros siempre hemos sufrido graves efectos del régimen de promoción industrial por las asimetrías que teníamos con las provincias de San Juan y de San Luis, con respecto a Río Negro también por las ventajas que ellos tenían con el puerto de San Antonio. Entonces la verdad es que es como volver a aceptar otra discriminación con respecto a lo que está pasando en Mendoza y las dificultades que estamos enfrentando en este momento con desventajas competitivas aún con respecto a las provincias que nos rodean. Entonces el planteo tiene que ser de fondo. Yo pediría que incorporen a Mendoza porque la producción de Mendoza tiene las mismas condiciones productivas que de Río Negro y está compitiendo en total desventaja. Que incorporen al menos los departamentos del sur de la provincia, que no veo por qué tienen condiciones tan distintas a las de Río Negro, Neuquén, La Pampa. Y encima tienen la ventaja de la salida del puerto por San Antonio. Y los costos de transporte interno en este momento son más caros que los costos del transporte hacia el exterior. Entonces yo les pido, que este proyecto lo revisemos, que no se firme tal cual como está, que si queremos hacer un planteo, nosotros habíamos presentado un proyecto que habría que volver a reverlo con precios que den, digamos, algún costo razonable al transporte y a los costos de producción. O sea, que lo hagamos con presentaciones, que discutamos sobre cuestiones objetivas, porque si no seguimos generando desventajas competitivas dentro de las provincias argentinas. Y la situación no está bien. O sea, si dijéramos, bueno, la situación está bien, pero la situación no está bien, la situación está realmente muy crítica en este momento. Entonces, bueno, enfrentar las desventajas competitivas dentro de las provincias, o sea, dentro de la Argentina, y encima las desventajas competitivas con la inflación, el tipo de cambio, las retenciones, la falta de evolución del IVA, la presión impositiva que ya es insostenible, porque como hay una anarquía con respecto a los envíos de los recursos a las provincias han aumentado todos sus impuestos. Mendoza ha pasado de una presión tributaria del 3,4 al 7,2. Entonces, la verdad es que creo que tendríamos que poner este tipo de proyectos en un marco de razonabilidad dentro del contexto general que se está viviendo en la Argentina, con la falta de competitividad de todas las economías regionales y no seguir generando asimetrías dentro de las provincias. Entonces yo, sinceramente, creo que si se van a poner las provincias vecinas, pido la inclusión de Mendoza, si es que lo van a aceptar como está, y si no, pido que lo discutamos dentro de también lo que ha dicho el senador Rosas, ¿no? En un marco más general, y ver cómo hacemos para darles competitividad real y ver cómo hacemos para levantar las economías regionales, porque están destruidas. Ese es el planteo. Gracias, senadora. Señor Mayans. Sí.
Con respecto al tema comparto el criterio del senador Rosas con respecto al tema del combustible, que realmente afecta la competitividad de la provincia por el costo que tiene el combustible en nuestra provincia, es mucho más alto realmente. Lo mismo el tema de la energía eléctrica. Con respecto al tema del desarrollo, ¿verdad? Obviamente que la inversión que hizo este gobierno en materia de energía eléctrica ha sido fundamental. Nosotros hemos tenido en el NEA y en el NOA una inversión importantísima en materia de transmisión de energía eléctrica, redes de transmisión de 500 kilovolts. Por ejemplo, en mi provincia, en este momento no hay una sola localidad de la provincia que no tenga, digamos así, por más pequeña que sea, la extensión que se ha hecho en materia de red de 500 kilovolts, la oferta ha sido ampliamente superada. Nosotros antes dependíamos de una red que venía de Paraguay, que era de 60 megavatios, y otra que venía del Chaco, que era de 100 megavatios. Y eso prácticamente afectaba totalmente a la economía de mi provincia por el hecho de que no teníamos energía y afectaba obviamente la parte domiciliaria, la parte industrial y la parte productiva. Pero a partir del gobierno de Kirchner, ¿verdad?, la transmisión en 500 kilovolts cambió la situación, porque en este momento la oferta de la provincia es de 1.300 megavatios, o sea, es una oferta que ha superado 10 veces y le da una previsión prácticamente de 30 años a la provincia. Pero lo que sí, en eso ha sido una inversión espectacular. En materia de red de alta tensión, la distribución que hay en la provincia es completa, ¿verdad? Y por supuesto que ese vínculo que teníamos de 60 megavatios con el Paraguay se ha cortado, que inclusive a veces, como Paraguay tiene también el problema de transmisión de 500 kilovolts de Itaipú a Asunción, cuando por ahí tenían déficit en la capital, ellos directamente nos cortaban la energía eléctrica y nosotros nos estábamos viendo. Bueno, a partir de ahí nosotros realmente el tema energético ha cambiado totalmente en las provincias del NOA, la inversión ha sido fuertísima. Pero lo que es cierto que dijo el senador Rosa es que hay que corregir la asimetría con respecto al tema de los valores, tanto en materia, eso hay que investigar, porque eso nos hace a nosotros poco competitivos. Ahora, el otro tema es el tema del valor de la energía, que es abismal la diferencia entre lo que se paga acá y lo que se paga allá. Y el tema del gas, obviamente, que en este momento está en marcha el tema del gasoducto del norte, que también es otra obra fundamental que está avanzando rápidamente, ¿verdad? Eso también afecta al tema domiciliario, al tema industrial y también al tema productivo. Pero en esas dos inversiones, tanto en materia de energía eléctrica como en gas, el gobierno nacional ha sido, y después va el de Formosa, ya está yendo la red que va hacia el Chaco, ¿verdad?, con intenciones de Corrientes y Misiones. Hay un gran esfuerzo en ese sentido. En la inversión ha sido importantísima. Lo que vuelvo a reiterar, coincido con el tema de los precios, que a nosotros nos afecta. Obviamente que este problema que está teniendo Río Negro y otras provincias de la Patagonia con respecto al tema productivo, que es de público conocimiento, que además hay pedido de todas las organizaciones productivas, obviamente que tenemos que atenderlo ahora, ¿verdad? Y no vamos a poder resolver en particular la situación de cada provincia, pero lo que es más emergente, la emergencia más contundente que hoy tenemos es la de Río Negro, obviamente, que tenemos que evaluar de hacerlo ahora, ¿verdad? Y obviamente trabajar en estos temas que hacen a las asimetrías en las economías regionales. Eso solamente, presidente. Gracias. Muchísimas gracias, senador Godoy. No, bueno, para apoyar lo que se ha planteado, la necesidad de poder aprobar este proyecto, darle dictamen favorable y obviamente el compromiso de trabajar seriamente con las provincias del norte. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de poder ir resolviendo las asimetrías que tenemos en términos sociales y en términos geográficos a lo largo y a lo ancho del país, pero es cierto también que muchas de las dificultades que hoy tienen la economía regional, como estaba planteando acá la senadora por Mendoza, que ella puso reparo sobre una ley que fue de reparación histórica, que es la de promoción industrial, justamente para provincias como San Luis, La Rioja, Catamarca y San Juan, y era de reparación histórica por provincias pobres, con mucha postergación y obviamente escasas de recursos. San Juan tiene un solo río, no tiene petróleo, a La Rioja le pasa exactamente igual. Es decir, en ese tiempo se planteó la ley de promoción industrial justamente para generar trabajo, generar valor agregado y promover un nivel de desarrollo en estas provincias que habían vivido mucho tiempo postergada
por eso se llamó de reparación histórica. Y esto le permitió en nuestra provincia generar empleo, generar trabajo, que se localizaran industria. Y con el tema y la reconversión, obviamente, muchos productos y materia prima de nuestras provincias se pudieron procesar, se pudieron elaborar, se pudieron exportar. Yo soy consciente de los problemas que hoy existen en las economías regionales, problemas que no solo tienen que ver con tal vez políticas a nivel de gobiernos provinciales, sino hay que ponerlo en un contexto internacional. Tanto Río Negro como Mendoza, como San Juan, nuestros productos tienen como destino a países que hoy están en situación económica difícil. Mucha de nuestra producción va a Brasil, Brasil devaluó. Mucha producción va a Rusia, Rusia también devaluó. Hoy hay un mundo complejo donde se compra menos, donde se vende menos, hay menos comercio internacional y obviamente esto impacta fuertemente en las economías regionales. También es cierto que el tema del transporte es un costo alto, por eso mismo alentamos y apoyamos esta decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de poner en marcha el Belgrano Carga. Obviamente el Belgrano Carga nos va a permitir que mucha producción nuestra pueda salir por trenes, que esto implica más volumen, implica menos costo, una mejor logística y obviamente nos va a hacer más competitivos en los mercados. Es decir, pero hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, pero nadie puede desconocer que las economías regionales en estos últimos 12 años obviamente se ha hecho una fuerte inversión en energía, se ha hecho una fuerte inversión en caminos, en ruta, en logística, que obviamente ha facilitado que nuestras provincias puedan crecer. Hoy hay que hacer este análisis bien completo, no solo hay que poner en el análisis en contexto internacional. La mayoría de nuestras producciones, las economías regionales, tienen destino hacia los mercados internacionales y hoy hay dificultades. Entonces, yo creo que es una discusión más de fondo, más profunda que tenemos que dar, pero me parece que en este tema puntual que se ha planteado, que tiene que ver con situación de desventaja que están viviendo los pobladores de la zona sur, me parece que tenemos que actuar de manera urgente, poder darle el dictamen favorable y obviamente aceptar la propuesta que han hecho los otros senadores del norte y trabajar por un proyecto a los fines de poder posibilitar que estos beneficios y estas ventajas también puedan llegar a los ciudadanos del norte. Muchísimas gracias, senador. Senador Lavado. Sí, un poco el senador Godoy expresó algunos de los conceptos. Igual quería recordar que esta ley, la 23966, fue autoría de un ex senador mandato cumplido y que ya no está entre nosotros, el senador Molina, de Santa Cruz, y que ha tenido solamente en todo este tiempo, se originó en el año 91, en el 98 tuvo una modificación y ahora otra, es decir que pasó mucho tiempo para que alguien entendiera que esta ley podía ser beneficiosa para muchas de las provincias argentinas. Sí comparto obviamente todo lo que se dijo acá respecto al crecimiento y al apoyo que el Gobierno Nacional ha dado a todas las economías regionales y agregar también que ahora las provincias del NEA y el NOA recuerden que también se está construyendo el gasoducto, que va a ser otro aporte importante, no solo para las economías regionales, sino también para las familias argentinas de esa parte del país. Quisiera, presidente, si podríamos ir terminando, porque creo que compartimos la necesidad de que los senadores del norte trabajen en un proyecto unificado que planteen estas cuestiones que nosotros acompañaríamos en el estudio y fuéramos sancionando el dictamen de este proyecto que tenemos hoy en discusión. Gracias. Gracias, senador. No sé si el senador Pereira, que es el autor del proyecto que estamos tratando, quiere agregar algo, ¿no? Hicieron uso de la palabra, ¿no? Esta es una necesidad de las provincias de Río Negro y Neuquén y que lo hemos analizado y estudiado muy bien con el senador Pichetto, y de ahí surge la necesidad de presentar este proyecto de ley modificatorio de la 23966, creo que, ¿no? Que sí, también es razonable algunas expresiones que han hecho señores senadores de
buscar lo que aquí se ha manifestado, buscar a ver qué forma se puede acordar, se puede arreglar, se puede seguir trabajando. Es un avance y poder seguir trabajando para buscar las coincidencias y todo lo que debemos buscar para solucionar estos temas. Nada más, yo le agradezco, presidente. Gracias. Gracias, senador. La senadora. Pedirle al senador Pereira que ya que está de acuerdo, porque simplemente lo voy a dejar a la presidencia el informe de costos. Los costos agrícolas han subido alrededor del 32% promedio, pero el que más subió es el costo del gasoil. Del 2012 al 2013 el 34%, del 2013 al 2014 el 58%, el costo de transporte el 36%. Y el otro rubro que sube es agroquímicos. Entonces, o sea, digamos, fuera del nivel de los 30. Entonces, la situación impacta muy fuertemente a Mendoza. Este año tuvimos un problema de barreras con Brasil. Bueno, y liquidamos la producción de pera y manzana de la provincia de Mendoza. Competimos con los mismos productos. Y ellos tienen el puerto de San Antonio. Entonces, sinceramente, o sea, se ha aniquilado la producción de frutas, que son las mismas producciones que tiene Río Negro y Neuquén. Tenemos las desventajas del puerto de San Antonio sobre los que ellos tienen ventajas y ahora los combustibles. O sea, van a ser inviable la producción de Mendoza como ya nos pasó. Por eso refresco el tema. Por eso yo presenté un proyecto, apenas asumí en diputados, después lo replicamos acá en el Senado, sobre un régimen de fomento de inversiones integral para las provincias argentinas, que tuviera que ver con regiones y con dar ventajas en inversión y en empleo a través de un cupo de crédito fiscal. Por regiones y en igualdad para las provincias que tenían eslabonamientos productivos similares, para no destruirnos unas con otras. A Mendoza la han destruido, le generan desventajas competitivas importantísimas y es intolerable otra más, porque ha prácticamente desaparecido la producción de manzana. Entonces, y de pera, que son con las que competimos. Entonces yo le pido que modifiquen el proyecto y que incorporen a Mendoza también en esto, porque ya a las ventajas del puerto de San Antonio, más esto, la situación es grave. Lo que digo, para. Y si no, bueno, si no tengamos una revisión integral, porque lo que más está impactando... No dialoguemos, yo lo que digo es, a ver, senadora... Bueno, yo quiero decir que yo me opongo al tratamiento de este proyecto en estas condiciones, porque ya no se puede tolerar más una desventaja de este tipo. La limitación de este año surgió por una cuestión sanitaria que surgió del Alto Valle. Bueno, pero nos castigó a todos. Entonces recibimos todas las penalidades, digamos, y ninguno de los beneficios. O sea, es realmente injusto. O sea, les estoy diciendo que hay pérdidas de 3.000 puestos de empleo privado registrado. Y nuestras empresas, las que generan trabajo, son las pymes. El 80% del empleo lo generan las pymes. Entonces, es grave la situación. Yo ya no sé cómo más plantearlo. O sea, es muy grave la situación. Los costos han subido al 32% y en la misma relación para ver los precios a los que exportamos han subido al 17%. O sea, es el doble. Hemos quedado fuera de todos los mercados y tenemos retenciones y tenemos trabas al comercio y tenemos cepo y no nos devuelven el IVA. Cuando el Estado le adeuda al productor en el IVA de exportaciones, bueno, se lo puede quedar, se lo queda, no se lo devuelve nunca. Si el productor le adeuda al Estado, le cobran intereses moratorios, punitorios, le generan una deuda insostenible. No se soporta más la situación. O sea, realmente lo planteo porque ya no sé cómo decirlo, pero se están fundiendo. Hemos hecho una consulta pública donde vino todas las economías regionales.
elaboramos un documento donde fuimos punto por punto a las cuestiones que pedían. Y hay proyectos acá legislativos para todo, para dar soluciones a todos esos problemas, y no se tratan. Y hay que tratar este tipo de proyectos que terminan discriminando negativamente y sumergiendo más. O sea, somos todos argentinos, pongámonos en el pellejo de la gente que está perdiendo su empleo, se lo digo sinceramente. O sea, a mí me parece muy bien. Pero si hay ventajas, estudiémoslas de manera de que no generen más asimetrías y más desventajas para algunos. En definitiva, la nación argentina tiene un ideal de igualdad, bueno, procurémoslo en términos eficientes, pero ya no se tolera más la situación. O sea, lo he planteado, o sea, en mi comisión ya no puedo plantear nada porque solo se va cuando se tratan proyectos que le interesan al Ejecutivo. Pero ese régimen de promoción, de fomento de inversiones, que logró dictamen de 5 comisiones, porque para colmo lo habían repartido en 5 comisiones, como para decir no lo vamos a sacar nunca más. Era un régimen que podía ponernos en un pie de igualdad, si lo hubiéramos tratado en su momento. Podríamos haber realmente impulsado en un contexto de oportunidades donde teníamos precios internacionales buenísimos, donde estábamos expandiendo nuestras fronteras exportadoras. Hoy las exportaciones de Mendoza caen al 20%, tenemos 50.000 toneladas de mosto acumuladas y tenemos 2 millones de hectolitros de mosto acumulados y han destruido los precios internos y está en crisis toda la cadena. Entonces yo ya no sé cómo explicarlo esto y encima vamos a sacar otros proyectitos que van a generar más asimetrías. Bueno, esta es la realidad. Entonces yo les pido razonabilidad, o sea, no estoy pidiendo cosas que sean para ir en contra de la voluntad del Ejecutivo. No, estoy pidiendo razonabilidad en cosas que están pasando y que hay que ponerlas a la luz, porque si no estamos negando una realidad. Estos son datos de la realidad. O sea, no les gusta que hablemos de pobreza, no les gusta que hablemos de las cosas que están pasando. Pero esto, la verdad es que ya ha llegado a una situación extrema. ¿Y con qué vamos a responder? Las provincias están quebradas y el año pasado terminamos con, bueno, 120.000 millones de déficit fiscal a nivel nacional. Si le sacamos el aporte del Banco Central y del ANSE son 200.000. O sea, ya no tenemos condiciones externas y esto sigue peor. Entonces, bueno, yo voy a dejar este informe de costos para que ustedes lo vean. Puedo adjuntar muchos más informes, podemos discutirlo, pero les pido que no saquen este tipo de proyectos si no tratamos una integralidad. Lo voy a plantear también en el recinto, lo voy a hablar con Pichetto, lo hablo con usted. Le pido que por favor, si no, incorpore a Mendoza en ese proyecto. ¿Cierto? A ver, está el senador Pereira y el senador Godoy. O incorpore el oasis sur de la provincia de Mendoza, por lo menos. Si no, no tiene... Sinceramente, o sea, usted conoce nuestra realidad. Claro, conoce nuestra realidad. O sea, tuvimos que soportar ¿cuántos años de promoción industrial en condiciones desventajosas? Que la gente migró a los departamentos vecinos. Porque era una provincia rica. Bueno, Mendoza no es más una provincia rica. La producción de petróleo, gracias a esta gestión maravillosa, se ha perdido el 50% de la producción de petróleo. Podemos ir concretando porque estamos tratando este proyecto en particular. Pará, Roberto. A ver. No dialoguemos. Bueno, gracias, presidente. No dialoguemos. No, es entendible lo que está planteando la senadora Montero, pero las economías regionales es un tema de todo el país, entonces tendríamos que sentarnos a arreglar el problema de todo el país. Lo ha planteado el señor senador también, de que lo que está ocurriendo en distintas partes de las regiones. Entonces el fundamento que nosotros hemos elaborado, que está incorporado al proyecto de ley, habla de otro tema. El tema de las economías regionales se está trabajando. Las economías tanto del Alto Valle, de Río Negro y Neuquén son iguales, son similares. Y para eso estamos trabajando también en conjunto con el senador Pichetto, tratando de ver de qué forma podemos ir en ese gran debate con los productores, con todo, ir solucionando este tema. Y de hecho se va solucionando. Hay mesas de trabajo permanentes. Creo que
ese va por otro camino. Acá estamos hablando del tema de la modificación de esta ley que en cierta manera no creo que tenga mucho que ver con lo que ha planteado la senadora. Gracias. Senador Godoy. Bueno, también una moción de orden para que pasemos a la firma del dictamen y la verdad que el tema que ella plantea es apasionante, pero me parece que hagamos una reunión para poder discutir, porque usted tiene una verdad absolutamente relativa. Usted ha sido ministro de Economía de la provincia de Mendoza y usted en ese tiempo hubo un crecimiento de la economía regional importantísimo que tal vez, es decir, muchos de esos recursos se podrían haber destinado, es decir, previendo que el contexto internacional podía modificarse. No dialoguemos. Senadora, no dialoguemos, por favor. No, se lo digo a usted, se lo digo a usted porque ha habido una concentración en el mercado vitivinícola del 80% con empresas de Mendoza, le digo, con empresas de Mendoza. Bueno, pero si quiere, no, el 80%. Y usted debe saber bien que en todo acá el mundo estamos apurados por la comisión, la actividad agrícola se subsidia. Y los excedentes que hoy tenemos que están afectando al mercado vitivinícola son producto, es decir, de la provincia de Mendoza. Pero no queremos entrar en una discusión, acá queremos establecer un acuerdo. Demos la discusión sobre la economía regional en otro ámbito. Hoy lo que me parece que amerita que apoyemos el proyecto como está planteado y que después abramos el debate sobre la economía regional y que además los senadores de la zona norte se pongan a trabajar en una propuesta donde nos podemos sumar también los senadores de la región centro, la región oeste, como San Juan, Mendoza, para encontrar un esquema más equilibrado y más equitativo. Digo, ya estamos media hora atrasados con la otra comisión, así que si les parece pasamos a la firma de este dictamen y pasamos a la plenaria con la Comisión de Justicia.